Vamos a partir por esa pregunta, ¿no? Si es que sabíamos que el cerebro es flojo. Normalmente creemos que nuestro cerebro está buscando, ¿no?, trabajar, pensar, ¿no? Pero en realidad es lo contrario de ello. Siempre al cerebro le va a gustar estar en un estado de confort. Y la palabra clave en esto es, siempre le gusta el placer, ¿no? Y yo hacía preguntas justo, este sábado pasado estuve en una conferencia, en una reunión con microempresarios, que es como se les llama acá en el Perú, o pymes, y les preguntaba, ¿qué es más rico, ¿no?, usando ese término? ¿Estar en la cama hasta las 7 8 de la mañana o despertarse a las 5 de la mañana y salir a correr, ¿no?, hacer ejercicio, ¿no? ¿Qué es más rico? ¿Qué es más placentero? Pues la opción A, ¿no?, de quedarse en cama. Y siempre va a salir, y algunos pretextos, por llamarlo así, como que el frío o mucho calor, o he dormido muy tarde, etcétera. Diferentes excusas o pretextos que van a salir. Entonces, y así sucesivamente podemos ir poniendo diversos ejemplos en los que vamos a ir aterrizando y demostrando esta verdad, ¿no?, de que el cerebro es flojo. Y en términos de emprendimiento vamos a darnos cuenta en lo siguiente. Voy a pasar algunas diapositivas para luego voy a retroceder hacia eso. Esta presentación también, en cuanto a, a esta pregunta, lo hacía antes, en cuanto a si tenemos creatividad y talento, pero también para Latinoamérica. Y yo ponía, por ejemplo, esta foto de futbolistas peruanos, quizás algunos conocen a alguno de ellos, a Paolo Guerrero, ¿no?, y a varios que están en esta foto. Y la pregunta que yo hacía a tanto emprendedores, jóvenes, etcétera, era si existía tanto en Perú y en este caso en Latinoamérica. En términos empresariales, por ejemplo, aquí hay una forma cultural en cuanto a vestimenta, etcétera. Existe mucho en toda Latinoamérica. Pero surgía esto, que sin talento, que el talento sin resultados no sirve de mucho o no sirve de nada, ¿no? Y yo les decía esto, por ejemplo, en el caso del Perú. Futbolísticamente como selección no hemos destacado mucho. A pesar del talento, la artesanía, la biodiversidad y todos los recursos que tenemos en el Perú, hablando y luego lo podemos trasladar hacia muchos lugares de Latinoamérica, aún tenemos miles de deficiencias y falencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y ojo, ¿y por qué esto del cerebro es flojo? Un emprendedor peruano, y sé que en Latinoamérica van a decir, pero si yo me despierto a las 6 de la mañana, inicio antes, y estoy hasta muy altas horas de la noche, todo el día estoy ahí, dedicado, ¿no? Yo soy full chamba, ¿no? Pero no se trata solamente de eso, sino de muchos otros aspectos que lo vamos a ir desarrollando en esta videoconferencia. Esto de aquí se va a, a complementar con esta otra verdad de la mente mediocre, donde nos dice que hace solo lo que le gusta. ¿A cuánto nos ha pasado, por ejemplo, yo como emprendedor, no me gusta la parte contable, pero necesitamos conocer que el negocio pueda funcionar y entender de qué trata el negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy común en el Perú y en muchas otras partes que la gente diga, no, es que yo estudio tal carrera porque no me gustan los números y por eso me metí a letras o me metí a estudiar psicología o alguna otra cosa, ¿no? Pero cuando se trata de negocios nos vamos a dar cuenta que debemos hacer diferentes cosas que aunque no nos gusten, las debemos hacer. ¿Para qué? Para entrenar al cerebro, para darle esta formación que es necesaria en estos tiempos para poder destacar, ¿no?,
el tema de la competitividad en el Perú, aquí no le he puesto los números, pero hay cifras, por decirlo así, alarmantes. Digamos que de 1.000 empresas que se abren diario, más del 50% mueren. De ese porcentaje que queda, solo un pequeño porcentaje logra su crecimiento. Logra crecer, logra destacar. Todas las demás se van a mantener en una especie de estado de sobrevivencia. Entonces, por ahí es que yo he tratado de vincular esta parte de las neurociencias, el neuroemprendimiento, para posteriormente dar algunos tips de qué podemos hacer para hacer frente a esta situación y empezar un proceso de crecimiento. Personalmente, por ejemplo, el estar en business coaching, en otras organizaciones, y el empezar a desarrollar actividades implica dejar de hacer solo lo que me gusta para hacer algo más que eso. Dejar de ser negativo y dejar mis limitaciones o entrenar a mi cerebro a que no sea flojo. Y eso significa pensar, leer, estudiar, ¿no? Y muchos otros elementos que vamos a ir conversando en el transcurso de esta videoconferencia. Igual pueden ir haciendo o escribiendo en el chat algunas preguntas, los que deseen, para posteriormente ir absorbiendo a lo largo de la conferencia. Entonces, partimos de esta parte básica o teórica, por decirlo así, o los fundamentos, para luego ver la parte más operativa y práctica. Primera lección: el cerebro es flojo y muchas veces hace solo lo que le gusta. Entonces, para dejar de tener una mente mediocre, debemos hacer incluso aquello que no nos gusta. Para cerrar esta parte, les voy a poner un ejemplo mío, personal. Cuando yo iba a iniciar la universidad, yo vivía a 2 horas en promedio de la universidad hacia mi casa. No existían academias ni universidades cerca. Si es que yo me hubiera puesto a pensar y decía, es muy lejos, entonces nunca hubiese terminado ni iniciado la universidad. Entonces, esto que implica que tenía que despertar muy temprano, dormirme tarde, hacer viajes largos, una serie de actividades que, aunque no me gustaran, tenía que hacerlas por el objetivo que era ingresar y terminar la universidad. ¿Sí? Entonces ahí hay algunas lecciones igual en temas de negocios que vamos a irlo absorbiendo a lo largo de esto. Esta otra parte que nos dice, la mente mediocre tiene un nivel comparativo bajo. ¿A qué nos referimos con esto de tiene un nivel comparativo bajo? No sé si alguno tiene alguna idea y lo puede ir escribiendo también en el chat para ir haciéndolo un poquito más interactivo esto. ¿Qué nos pueden decir sobre que la mente tiene un nivel comparativo bajo o una mente mediocre? Pero vamos a ver si hay algún comentario. Todavía no hay ningún comentario. Ok. Avanza y yo te digo cuando escriban algo. Muy bien. A ver, aquí se puso esto. Ya. Entonces, cuando nos mencionamos o decimos esto que tiene un nivel comparativo bajo, normalmente en este caso de los emprendedores y los que ya tienen empresas, poniendo como este caso, pero puede ser válido para todo tipo de profesión y de actividad también, solemos compararnos con quienes están o igual o menos desarrollados que nosotros, ¿sí? Por ejemplo, una persona puede decir, oye, pero yo estoy bien porque gano, no sé, $1,000 mensuales, ¿sí? Tengo comodidad, trabajo hasta tal hora, no me falta nada, estoy bien y tengo éxito. Bueno, aquí ya hay un comentario interesante. Anderson dice, si te A ver. comparas, siempre vas a encontrar gente mejor o peor, pero deseas ser mejores, así que no te compares con alguien superior. De hecho, los mejores te generan envidia o rabia.
¿sí? Y Eliana dice, pienso que tendría que ver con alguien que tiene pensamientos engañosos, como que se engaña a sí mismo, con pensamientos limitadores. Y Carlos Eduardo dice, es el tipo de personas que se mantienen dentro de sus peligrosas zonas de confort. Ahí están los comentarios. Dale. Muy bien, perfecto. Justamente por ahí va, ¿no? Desde el punto de vista de esta mente que va a ser, digámosle, perezosa, cuando sueles compararte o cuando haces comparaciones y vas a hacer hacia un nivel comparativo bajo, a tu cerebro le vas a decir, pero ¿para qué hago más si ya estoy bien? Y mira a Juanito que estudió conmigo y no ha conseguido tanto como yo, ¿sí? Yo tengo el carro y él no lo tiene. Yo gano $1,000 y él gana 800, ¿no? Yo tengo una casa de 2 pisos y él tiene uno, ¿no? Entonces vas haciendo ese nivel comparativo bajo que va a hacer que tu mente crea y sienta que ya has logrado mucho y no hay más que hacer. En el caso de los emprendedores y empresarios, por ejemplo, en el Perú, si es que conversas con ellos, cosa que yo he tenido la oportunidad de hacerlo con muchos, es que te van a decir, mira, es que yo ya tengo 10, 15, 20 años de experiencia en esto. ¿Qué me vas a enseñarme sobre esto, no? Y ellos dicen, pero mira, yo tengo esta casa, tengo este carro, tengo aquello, y he logrado. Justo en el título de aquí decía ir a otro nivel. ¿Ir a otro nivel qué significa? Y yo les hago la pregunta a ellos y a cualquier emprendedor y empresario en Latinoamérica. En temas textiles del Perú, por ejemplo, que hay un consorcio empresarial que es Gamarra. Le pregunto, ¿cuántas marcas patentadas tienen, por ejemplo? ¿Sí? Si conocen lo que es un manual de operaciones, si tienen planes de negocios, planes financieros, porque ya son negocios que tienen más de 10 años. Es decir, han avanzado, han llegado a un techo, pero la idea de esto es ir a otro nivel. Si bien es cierto, te he ido hasta ahora bien, pero aún puedes dar más y salir de esta especie de informalidad de que se habla mucho en el Perú y también en Latinoamérica, ¿no? ¿Y por qué muchos de ellos no lo hacen? Porque su nivel comparativo es, mira, yo empecé con Juanito hace 10 años, ahora yo tengo 3 tiendas y él una, digamos como ejemplo. Pero si te comparas, hablándolo positivamente, para que tu mente dé el salto, con marcas como Zara o tiendas por departamento que existen en el Perú como Ripley, en fin, otras, te vas a dar cuenta que te falta mucho aún por seguir creciendo. ¿Sí? Entonces la idea de esta diapositiva es que cuando una mente mediocre suele compararse a un nivel comparativo bajo, va a darle cierto confort al cerebro y decir, pues, estoy bien, he logrado todo, entonces ¿para qué seguir esforzándose? ¿Sí? Para ir a otro nivel tienes que salir de esa zona y dejar de compararte con quienes han logrado menos que tú y ver con una visión más amplia. A ver, vamos. Bueno, esto es lo que yo le decía, entonces si tenemos creatividad o no, ya les había puesto estas imágenes, y en Latinoamérica hay mucha creatividad y talento. El Perú es considerado uno de los más talentosos, con mucha creatividad y muchos emprendimientos, y sé que en Latinoamérica hay muchos también, muchos países, México, Colombia, y esto que ya había puesto, ¿no? El talento sin resultados no sirve de mucho o no sirve de nada, ¿no? Yo quería aquí vincularlo y mezclarlo con algunas cosas que muchos ya deben haberlo visto, este famoso cuadrante de Robert Kiyosaki, ¿no? Donde habla de los empleados, autoempleados, dueños de negocios e inversionistas. Pero no vamos a repetir lo que ya se sabe, sino vamos a hacer la pregunta siguiente. ¿Por qué será que en este lado izquierdo que ustedes tienen también en su pantalla, dice 60% de empleados y 35% de autoempleados
¿Por qué un promedio de 95% de la población mundial? Esto puede cambiar relativamente, puede ser un poco más, un poco menos, y solo un 4% son dueños de negocios y 1% inversionistas. Esto sabemos, los que hemos leído, que es una situación real y que pasa. Pero ahora la pregunta que viene y lo nuevo y lo que yo quiero innovar en esto es la pregunta, ¿por qué será esto? ¿Sí? ¿Por qué se dará? Este es un libro de hace más de 20 años, pero que si vamos por las calles, si es que en nuestro trabajo diario hemos visto con emprendedores y con empresarios, esto sigue siendo común y sigue siendo casi igual, no ha cambiado mucho. La pregunta entonces es, ¿por qué solamente son pocos los que logran esta otra parte de ser dueños e inversionistas y aún hay, o habemos un gran porcentaje en este otro lado? Y la respuesta mía, la propuesta que yo tengo, tiene que ver con lo que hemos hablado previamente, que está a un nivel mental, ¿sí? Está a un nivel mental porque Robert Kiyosaki mismo menciona que el convertirse en un dueño de negocio implica dejar de ser quien eres y convertirte en una nueva persona. Esto cuando yo lo leía me hacía acordar mucho cuando yo iba a una iglesia cristiana y bueno, los que saben algo o han tenido la experiencia con temas de religión, por llamarlo así, iglesia, se habla, ¿no? De dejar de ser ese hombre viejo y convertirse en un hombre nuevo. Algo similar es lo que se menciona en esto. Convertirse y pasar de este lado de empleado y autoempleado a ser dueño de negocio y posteriormente inversionista, significa dejar de ser quien eres y convertirte en un hombre nuevo, diferente. Esto significa que tienes que pensar diferente, hablar diferente, probablemente vestir diferente, leer cosas diferentes, ¿no? Hacer cosas diferentes. Entonces es un proceso de transformación, ¿sí? Es un proceso de transformación que pocos están dispuestos a pagar el precio. Ese precio yo lo voy a llevar hacia el lado de las neurociencias porque siempre implica un dolor, ¿sí? Y al cerebro no le gusta dolor, sino le gusta placer. De alguna forma, por ejemplo, cuando uno tiene que dejar un trabajo y dedicarse a ser solamente emprendedor, por ejemplo, ese dolor va a estar plasmado en lo siguiente: oye, ya no tengo los $1,000 mensuales seguros que los tenía cada mes. Ahora el negocio quizás me esté dando 300, 400, $500. Entonces empieza ese dolor, esa sensación de que creo que tomé una mala decisión. Mi familia me está criticando, me está reclamando, me está diciendo cosas. Mis amigos me están diciendo, oye, pero qué tonto eres, ¿cómo has hecho eso? Entonces, todo ese elemento, todos esos elementos que yo les llamo dolor, hacen o que tú continúes o que retrocedas. Y el continuar significa entrenamiento, porque son pocos los que logran eso. ¿Sí? Entonces, este cuadrante, la respuesta de por qué son pocos los que logran esto, está a un nivel mental, a un nivel de entrenamiento, de los cuales pocos estamos decididos a pagar ese precio, que es el término que yo uso, que implica pasar por un periodo de dolor, aprender a fortalecer todo ello para finalmente llegar nuevamente a una zona más de placer y seguir ese proceso de crecimiento, ¿sí? En esta parte Anderson, me gustaría que me diera chance de, porque es que esto me ha parecido muy interesante. Si me das permiso, ¿sí? Digo una opinión al respecto. ¿Puedo? Sí. Mira, mi querido, sí, que esto me ha estimulado una respuesta interesante. Sí. Cuando tú preguntas por qué el 1% es inversionista, a mí me pareció muy interesante eso. Y he descubierto, quiero dar un aporte allí, que el 1% solamente son inversionistas
justamente porque nosotros le decimos a la gente, o en los mensajes que se transmiten en estos temas, se le dice a la gente que ser inversionista es algo supremamente difícil, que solamente un grupito muy seleccionado pueden llegar allá. Por eso yo ahora he creado un curso de inteligencia financiera en donde quiero enseñarle a la gente a que deben dar el salto cuántico a partir de sus pocos recursos y comenzar a hacerlo con disciplina, desde luego, pero con una mentalidad nueva. Tengo que tener mentalidad inversionista para poder ser inversionista. Mientras yo tenga mentalidad de empleado, pues no voy a poderlo ser. Quería hacer ese pequeño aporte porque me llamó la atención las estadísticas. Gracias. Sí, muy bien, Jairo, gracias también. Y justo eso es que yo lo llamo este momento de dolor, ¿no? Porque a nadie nos gusta sufrir o tener dolor, menos a nuestro cerebro. Y eso es un tema bien fuerte. Para quienes hemos emprendido, sabemos que todo el mundo o la mayoría va a estar en contra tuya respecto a ese emprendimiento. Más aún quienes se atreven a dejar el trabajo por emprender algo, ¿sí? Porque todo el mundo va a decirte que estás loco porque haces eso, ¿sí? Y te van entonces a empujar hacia o dejar de seguir en ello o continuar a pesar de todo ello, ¿no? Y son pocos los que logran esa parte, ¿no? Eso es una de las cosas que yo lo he entendido en el tiempo, tanto al hacer emprendimientos, ir formándome, estudiando y todo lo demás, enseñando, entrenando. Y cuando Robert Kiyosaki y muchos otros dicen que estas cosas no se enseñan en la escuela, no es que no se enseñe temas de gestión y de inversión, sino que no se enseña la esencia de qué es lo que te va a llevar hacia eso. Y cuando alguien te dice que tienes que dejar de ser lo que eres y convertirte en una nueva persona, significan muchas cosas profundas, de las cuales pocos estamos dispuestos y muchos creen que eso es teoría, ¿no? A mí enséñame cómo hacer mi plan de negocios, ¿no? O mi estrategia de marketing y punto. Pero de herramientas hay miles y son simples de aprender. Y en el Perú, el Estado, a través de determinadas instituciones, le da eso a las pymes. Y justo el sábado yo preguntaba a estos empresarios, tanta inversión que hace el Estado, concursos, talleres, que todo, la mayoría son gratuitas. La pregunta yo les decía, díganme cuántos, por ejemplo, restaurantes han mejorado su servicio a partir de eso. Y la gente decía, pues, a donde vamos nos siguen atendiendo mal, ¿no? Nos siguen mirando feo, o nos siguen tirando el plato de repente, ¿no? O nos dicen, espérese, no, estoy ocupado, en fin, diferentes cosas. Entonces la pregunta es, si el tema solamente es la parte técnica de la herramienta, ya se les ha dado las herramientas, entonces, ¿por qué no hay mejorías? Porque se les enseña temas de costos también, se les enseña muchas cosas, logística, etcétera. Y aquí en el Perú, a través de ciertos programas en diferentes lugares, todos los días hay cursos, ¿no? Donde la gente va gratis, ¿no? Y muchos ni siquiera van, ¿no? Y tú le dices al emprendedor, ¿por qué no vas? Es que no tengo tiempo, es que mi familia, es que que aquello. Y si es gratis, sí, y aun cuando es gratis ni siquiera va, ¿no? Y si es que va, muy pocos lo ponen en práctica luego, porque muchos creen que eso es teoría, ¿no? Hay muchas cosas que avanzar aquí, muchas cosas que profundizar y que pocos están dispuestos, lamentablemente, a ello, ¿no? Y es un poco lo que queremos con esto, y sí he visto lo que Jairo ha estado armando, que me parece muy interesante y creo que vamos a hacer cosas interesantes, ¿no? Básicamente el objetivo del día de hoy con la charla mía es hacer o dejarles con muchas preguntas y probablemente dudas, cuestionamientos, ¿no? Yo he aprendido que el tema de negocios, marketing y en este mundo actual no es cuántas respuestas damos, sino cuántas preguntas hacemos y nos cuestionamos. De ahí es donde viene la innovación, ¿no? De ahí es donde vienen las cosas nuevas. Son en las preguntas, no tanto en las respuestas. Eso se va a ir dando progresivamente. Bien. Y justo quiero completar eso, ¿no?
al cerebro le cuesta cambiar una vez que se ha formado un hábito. Y los hábitos son tremendamente difíciles muchas veces de romper y cambiarlos. Una persona que lleva haciendo 10 años su negocio y que vengas a decirle que, oiga, quiero ayudarlo a llegar a otro nivel, normalmente va a decirte, oye, pero yo ya he logrado muchas cosas, ¿a dónde más, no? Y luego tú le puedes dar el panorama y decir, oye, usted le vende solamente al Perú, en el mundo existen más de 100 países, ¿sí? Y eso significa que usted tiene que expandir su mente, es el término que yo uso. Y yo le pongo el caso, en el caso del Perú existe una empresa de la familia Ñaños que empezó en una zona muy pobre y en un momento difícil del Perú que era el terrorismo en los años 80. El presidente actual de esta corporación en una conferencia hace un par de años decía que ellos no eran los únicos que habían empezado a producir y embotellar cerveza y en ese momento, disculpen, gaseosas, sino eran muchas empresas. Pero ellos son los únicos que han logrado crecer y estar fuera del Perú. Entonces la pregunta es, ¿por qué de 100 que estaban en las mismas condiciones todos, solo uno logró sobresalir? ¿Sí? Y un poco la respuesta, porque esto ya sería una cuestión de profundizar más, él cuenta que empieza su cambio cuando obtiene por primera vez un libro y un video del maestro Miguel Ángel Cornejo. Y luego Miguel Ángel Cornejo se convierte en un asesor constante y continuo de la familia Ñaños. Y Miguel Ángel Cornejo ha venido muchas veces al Perú con la Fundación Ñaños en eventos multitudinarios donde ellos eran los que lo traían. También la familia Gón y otras que han ido creciendo y que son de alguna forma modelos de negocios a imitar. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos han tenido que expandir su mente. Era año 93, ellos no eran grandes. Y hubieran dicho, no, pero Miguel Ángel Conejo de repente cobra muy caro, ¿no? Mejor nos quedamos así nomás. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas esas cosas nos llevan a cuestionarnos, ¿no? Las formas como estamos haciendo. Y con esto no digo que nuestros amigos emprendedores que han logrado mucho hasta el momento no sirva lo que han hecho, ¿no? Claro que sirve, pero yo les digo, alto, podemos ir a un nivel más. Ese nivel más significa que tienes que transformar tu mente. Ya no puedes estar haciendo de la misma forma como lo has hecho hasta ahora, porque ya no vas a tener más resultados con eso. ¿Sí? Tienes que expandir tu mente. Eso es entonces, y eso significa llenarnos o crearnos nuevos hábitos, que ahora vamos a ver algunas de ellas. Eso de aquí es algo que quiero compartir, porque se habla mucho de cambio, y la conclusión a lo que yo llego es que aprendizaje es igual a cambio. Es decir, no hay aprendizaje si no hay cambio. No hay cambio posible sin un aprendizaje. Lo que yo les ponía como ejemplo hace un rato, muchos empresarios, emprendedores van a las capacitaciones que el Estado o muchas organizaciones hacen, regresan a sus negocios y siguen atendiendo a su cliente de la misma forma, por ejemplo. Yo les preguntaré y pueden ir respondiendo por ahí. ¿Habrá habido entonces un verdadero aprendizaje si sigue este negocio haciendo lo mismo? Si en la capacitación te dijeron que tenías que sonreír, porque eso es importante, porque conecta con el cliente, y luego regresas a tu negocio y la sonrisa te dura 3 días o una semana, y a la siguiente vuelve tu cara, ¿no? De cachaco, le decimos aquí en el Perú. Entonces la pregunta es, ¿realmente habrá aprendido? Pues la respuesta es no, porque el aprendizaje genera cambio. ¿Sí? No es solamente qué bonito habló, ¿no? O qué interesante concepto me dio, sino que si tú no has hecho un proceso de cambio, entonces no has aprendido de verdad. ¿Sí? Esa es una de las cosas bien fuertes. Y este cambio, ¿cómo se da? A través de generar nuevos hábitos. ¿Sí?
Entonces, esa es una de las cosas bien interesantes que lo he ido viendo, experimentando en mi propia vida personal en muchos aspectos, y lo he ido viendo en las diferentes situaciones, clientes, etcétera, que he podido tener. Entonces, no olvides, si es que tú no cambias, no hay un verdadero aprendizaje, ¿sí? Y este cambio tiene que estar plasmado en acciones, ¿sí? Y a nivel empresarial, como te dije, algo muy simple. Si llega un cliente y a ti te dijeron que tenías que saludar en esta capacitación, y tú no saludas o te dura el saludo 2 días, entonces no ha habido un verdadero aprendizaje, porque no hay cambio y no hay acciones que respalden eso. ¿Ok? Bueno, esto es algo, eh, bueno, ya sabemos por temas neurocientíficos, por un tema didáctico, por decirlo así, que existen 3 cerebros, ¿no? Y a nivel emocional e instintivo son los que dominan más del 90% de las decisiones, y normalmente todos los cambios suelen llevarse hacia el nivel racional, ¿no? Entonces, en este caso también, para generar cambios hay que ir hacia la parte no consciente de la persona para ir generando ciertos cambios y hábitos. Por eso ahí se involucra el sentimiento, no solamente la parte racional, ¿sí? Sino también la parte emocional, donde están los sentimientos y todo ello. Lo que decía hace un rato, ¿no? El universo es el límite, tanto para un emprendedor como para cualquier persona. Ahí vemos a varios personajes, a Amazon y también a Robert Kiyosaki. Para un emprendedor peruano y de los países donde ustedes se encuentran, y justo Business Coach eh, tiene de alguna forma esto, ¿no? Que el universo es el límite, ¿no? Por eso es que aquí estamos conectados Colombia, México, Argentina, ¿no? Y además que el objetivo para el siguiente año es hacer eventos multitudinarios. Y si se puede llegar a llenar auditorios más de 1.000, 2.000, 5.000 personas, ese es el objetivo, ¿no? O sea, el trabajo mío y de los que somos parte de esto, no es solamente mi Perú, no es solamente mi Colombia, no es solamente mi México, sino muchos otros. Y eso significa seguir un proceso de seguir entrenando nuestra mente, ¿sí? ¿Y ahora qué podemos hacer? Esa es la pregunta, ¿no? Y hemos un poco analizado ahí cómo es el cerebro, que es flojo, ¿no? Que le gusta solamente hacer lo que le gusta, se compara siempre a un nivel bajo y todo lo que hemos hablado. Pero, ¿y ahora qué hago, no? Ya sé esto, ¿y ahora qué hago? Pueden preguntarse muchos. Aquí hay una de las respuestas. Nos dice que el cambio se da por descongelar el bloque de hielo. El bloque de hielo aquí es el cerebro y es a través de un proceso de desaprendizaje, ¿sí? Igual pueden ir comentando y Jairo me va a avisar si es que hay alguna consulta, duda, pregunta. ¿Qué es el proceso de desaprendizaje? El proceso de desaprendizaje es tomar conciencia de que todo lo que he hecho hasta ahora ha sido válido hasta ahora, pero que ya no va más de ahora en adelante. ¿Sí? Entonces, para aprender, primero tengo que desaprender. Es decir, pensar o llenar, poner en mi mente de que no sé nada y tengo que empezar nuevamente. ¿Sí? Esta parte es muy interesante para los emprendedores. Ya lo he dicho en esta reunión o esta sesión varias veces, que la mayoría de emprendedores tienen este defecto, por llamarlo así, de decir que ellos ya lo saben porque lo vienen haciendo hace 10 años, 15 años, 20 años, ¿sí? Entonces, para ellos es muy difícil desaprender la forma como han estado haciendo las cosas, para volver a hacerlo de una forma diferente, ¿sí? Entonces, el cambio se da por este proceso de desaprender, ¿ok? Y aquí van estos 3 tics que tú debes hacer en qué hacemos ahora. Tienes que tener disciplina, ahora lo explico brevemente, educarte,
y buscar mentores, ¿sí? La disciplina es básico. Hay quienes dicen, por ejemplo, hay un conferencista colombiano-japonés que dice que la única diferencia entre el japonés y el colombiano o latino es su disciplina. Mientras que un alumno en Japón no está, son normales como cualquiera, hacen desorden, bulla, pero llega el profe, todos los alumnos silencian. Pero ¿qué pasa en el Perú y probablemente en Colombia o México? Llega el profe, ¿qué hace el alumno? Más bulla, ¿no? Ya llegó, ¿no? O el papelito al profe, no sé. Entonces, no guarda silencio. ¿O qué hacemos en clase o en reuniones? Estamos con el celular chateando en lugar de clase, ¿no? Allá no, allá sí se guarda cierta disciplina y eso les permite ser de alguna forma más eficientes o desarrollar más ese potencial, que todos lo tenemos. Finalmente nuestro cerebro es igual, solamente que ha sido mejor entrenado en ellos. Él cuando va a Japón, mira que la gente no roba o no bota la basura, y en el proceso, en el tiempo, él deja de hacer eso también, se genera un nuevo hábito, porque su contexto se lo va dando, ¿sí? Hay un científico Ginás, ¿no?, que dice que hay que poner en contexto las cosas, y eso es muy importante, ¿no? Educarse, leer, ¿no? Vincular, como yo preguntaba, si quieres ser ingeniero, tienes que ir a la escuela de ingeniería, leer libros de ingeniería, ¿verdad? No vas a leer libros de cocina y te haces ingeniero. Por tanto, si quieres ser emprendedor, ¿qué tienes que leer? Robert Kiyosaki, tienes que entrar a Business Coach, a escuchar las charlas, ¿no? ¿No? Y muchas de otras cosas. Es la única forma de aprender, te das cuenta, ¿sí? No hay otra forma. Es decir, no conozco ningún ingeniero que se haya hecho ingeniero y buen ingeniero estudiando o pasándolo en la cocina, ¿no? O leyendo recetas de cocina, ¿no? Y tampoco al revés, ningún buen chef haciendo, no sé, de veterinario, ¿no? Entonces, esa es la idea, educarse. Y eso no significa ir a la universidad necesariamente, ¿sí? Para eso está Business Coach también. Y los mentores, buscar personas que te van a ayudar a llegar más lejos. No necesariamente tenga que estar cerca a ti, ¿no? Por ejemplo, para mí, de alguna forma, Jairo es un mentor, ¿no? Con toda la trayectoria que él tiene. No estamos cerca, estamos muchos kilómetros lejos. Otro es Jürgen Klarit, que algunos conocen. Y ahorita estoy con Braidot, iniciando mi formación en neurociencias. Entonces, son tus mentores. Entonces, emprendedores, porque hay varios que están aquí, algunos que conozco ya están conectados, creo. ¿Y quiénes son tus mentores, no? ¿A quiénes te vas a ayudar para despegar y seguir? ¿Ok? Si no haces todo eso en términos prácticos y de acciones, es decir, mañana tendrás que ponerte a leer aunque sea 2 líneas de algo, ¿no? Deja de ver novelas y otras cosas y ponte a ver videos de formación. Esas son acciones prácticas, eso no es teoría. Y ahí vas a formar los hábitos, ¿sí? Y bueno, la cara triste. Bien, Jairo, creo que Muy bien, ahora puede ser ya el momento para, no sé, un poco el diálogo. Muy bien, ahí están los datos. Estimadísimo Anderson, marquetero del Perú, el doctor Neuro.